Bien, buenos días. Nuevamente con la Fiscalía. En esta oportunidad voy a tratar el tema que lo habíamos venido advirtiendo en las anteriores conferencias, y es el que tiene que ver con el tipo y la tipicidad. Bueno, esta intervención la voy a hacer en tres bloques. En una primera parte voy a referir un antecedente rápido a lo que es el principio de legalidad en sus dos ámbitos, formal y material. Luego voy a pasar rápidamente, voy a remitirme a un aspecto conceptual rápido, lo que es el tipo, luego las características del tipo y la tipicidad, características generales. En un segundo momento estaré tratando los elementos del tipo penal y en un tercero y último las clases de los tipos penales. Bien, comienzo entonces. ¿Qué es el principio de legalidad en sus dos ámbitos? El principio de legalidad en el ámbito formal y material. En el ámbito material, el principio de legalidad penal hace referencia a ese imperativo penal que en su momento lo propuso Feuerbach: el nullum crimen sine lege, la nula pena sine lege. Esto tiene que ver con el derecho penal material, es decir, con el Código Penal. El Código Penal que contiene los tipos penales, esos tipos penales que contienen los supuestos derechos y las consecuencias jurídicas. En definitiva, en cada uno de los articulados del Código Penal se contiene el tipo penal, que es lo que vamos a ver inmediatamente, que no es más que esa descripción que hace el legislador de la conducta prohibida y que lo registra en ese catálogo penal o en la ley penal. Ese texto penal del artículo que describe un delito, ese es el tipo penal. A esto es lo que se identifica como el derecho penal material, porque se busca en definitiva, cuando se dice que el derecho penal ofrece penas y medidas de seguridad, lo que se pretende acá es, mediante la descarga punitiva del Estado, materializar esa sanción al supuesto derecho. Y en cuanto al principio de legalidad en el ámbito formal, en cambio está relacionado directamente con un orden jurídicamente regulado. Un orden jurídicamente regulado. Cuando se estudia derecho procesal penal, uno obligadamente tiene que remitirse a lo que es el principio de legalidad en su ámbito formal. Cuando en la parte formal lo tenemos al procedimiento penal, ese procedimiento jurídicamente regulado. Dentro del ámbito formal, es decir, dentro de ese ámbito que regula el ordenamiento procesal, se parte de esta relación que tiene entre el derecho penal material y el derecho penal formal. El derecho penal, por un lado, que habíamos dicho contiene el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Ese supuesto de hecho y la consecuencia jurídica persigue un fin, que es asegurar los presupuestos fundamentales de convivencia humana y pacífica, que hace algún tiempo atrás lo habíamos visto rápido. Para lograr esos dos fines es que se necesita un ordenamiento jurídico regulado. Ese ordenamiento jurídico regulado habíamos dicho que reunía tres requisitos. El primer requisito, permitir la materialización del derecho material. El segundo, establecer los límites de un derecho intervencionista en favor del derecho de libertad que tiene el procesado. Vuelvo a algo, se me olvidaba acá. En el primer requisito, el procedimiento debe permitir la materialización del derecho penal sobre la base del hecho probado. El segundo, que ya lo hemos dicho, determinar los límites de un derecho penal intervencionista en favor de la libertad del procesado. Y el tercero, alcanzar ese proceso una decisión, y esa decisión permite el restablecimiento de la paz jurídica. Este es el proceso penal. ¿Por qué en los dos casos se habla de un principio de legalidad? Vamos a ver que desde la época de la Revolución Francesa se advertía que el Estado asumía un poder punitivo cuando uno da lectura a los derechos penales, a cualquier libro, cualquier obra del derecho penal en su parte general. Siempre estos libros hablan en su parte introductoria del derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es la norma, es el concierto de normas, mientras que el derecho subjetivo, en cambio, está relacionado con el jus punendi, el derecho a castigar que tiene el Estado. Precisamente ese jus punendi es el que se venía advirtiendo que el Estado mantenía en su poder. Habíamos dicho, para identificarnos, en el ámbito procesal, primero en el ámbito del derecho penal material. Se dice que el derecho penal es un medio de control social, es un medio de control social altamente formalizado,
a diferencia de los otros medios de control social como las escuelas y colegios, familias, que ya lo habíamos hablado también, pero que este derecho penal ofrece penas y medidas de seguridad. Esto es lo que reviste de importancia al Estado, por tanto aparece el poder estatal asumiendo el poder penal, este poder penal, ¿verdad? Este poder punitivo. A ello, desde la época de la Revolución Francesa se advertía que el Estado podía tener un poder expansivo y por tanto podría en algún momento mirarse el ejercicio abusivo del Estado frente a la pretensión punitiva, es decir, frente al castigo. Para esto había que poner un límite. Entonces, ese límite al poder de sancionar es el principio de legalidad en su ámbito material, por un lado. ¿Y qué significa el principio de legalidad en su ámbito formal? Roxin tiene una obra importante que se llama el derecho penal, el derecho procesal penal. Él dice que al momento en que se radica el derecho de venganza, aparece el derecho penal, formal y material modernos. ¿Qué significa desaparecer el derecho de venganza? Es que el Estado interviene en la mitad de la víctima y el victimario. Entonces, por reverso de una misma moneda, lo dice el autor alemán, dice, esto lo dijo en julio del año 98 en Múnich, Alemania. Claude Roxin dice, por reverso de una misma moneda, el Estado asume una doble responsabilidad, la una de proteger a la víctima y buscar la sanción para el victimario. Por otro lado, establecer el procedimiento legal, ¿verdad?, para llegar a la sanción. En ese momento se advierte, en cambio, un poder que asume el Estado, que es el poder de persecución penal estatal. Del mismo modo, cuando se radica ese derecho de venganza, se advierte entonces que el Estado, al entrar a la mitad de la víctima y el victimario, entra asumiendo un poder. Ese poder de establecer el procedimiento para sancionar. La venganza, al igual que el duelo, eran propios de la Edad Media. En ese entonces podemos ver cómo el victimario genera una conducta de agresión frente a la víctima, y la víctima devuelve esa conducta basada en el derecho de venganza. Esto es lo que desaparece cuando interviene el Estado. Interviene el Estado y claramente se verifica un poder del Estado de establecer las reglas del juego para perseguir al presunto sujeto activo de un hecho punible. A eso es lo que se le llama el poder de persecución penal estatal. Ese poder de persecución penal estatal igual se advierte una consecuencia negativa. La consecuencia negativa es que, claro, también el Estado podía rebasar los límites, podría en algún momento rebasar esos límites y volverse también expansivo en el poder, abusivo en el poder, un ejercicio abusivo de persecución penal estatal. Por tanto, también había que ponerle un límite. Entonces aparece el principio de legalidad en su ámbito formal. ¿Y cómo se reconoce el principio principio de legalidad en su ámbito formal? Se reconoce mediante el aparecimiento del principio de formalidad del proceso. ¿Qué hace este principio de formalidad del proceso? Lo mismo que hace el principio de legalidad en su ámbito material, ponerle un límite al Estado frente a la pretensión punitiva en el ámbito material penal. En cambio, en el ámbito formal, lo que hace este principio de formalidad del proceso es ponerle un límite al Estado en la persecución penal estatal. Vamos a ver cómo el Estado, en los procesos inquisitivos, tenía juntos estos dos poderes en un solo juez. En el proceso inquisitivo había un solo juez que detenía, investigaba, indagaba, actuaba pruebas y valoraba sus mismas pruebas. Es decir, este tenía el poder de persecución penal, abría pruebas, incoaba procesos, abría procesos, incoaba procesos y rogaba procesos, y al final él mismo sancionaba, es decir, asumía el poder punitivo. Dos poderes en mano de uno. Pasa al sistema acusatorio, que es el que se entiende que responde a las exigencias del Estado de Derecho. Entonces se desmonopoliza la administración de justicia, y ahí vemos claramente cómo se abre el principio de legalidad, este principio de legalidad que tiene un reconocimiento ya en los estados de derecho, en los estados constitucionales de derechos y justicia. En definitiva, entonces, para que quede más claro, el principio de legalidad en su ámbito material está representado a través del Código Penal, que lo administra el legislador. El principio de legalidad siempre está administrado por el legislador en sus dos ámbitos. En el ámbito material, para crear los tipos penales, para hacer ejercicio de la tipicidad penal. Aquí hay que tener un poco de cuidado en no confundir. La tipicidad penal la lleva a efecto el legislador.
El juicio de tipicidad, en cambio, lo hace el juez, y la calificación del tipo lo hacen los fiscales. Lo hacen ustedes, señores fiscales. Lo hacen la calificación del tipo. Bien, esto es solo un paréntesis. Entonces, el principio de legalidad, vuelvo y repito, en el ámbito material está acá. Establecer un límite en la creación del tipo penal. ¿Verdad? Ya vamos a ver más adelante lo que significaría o cómo se entiende el imperativo del nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege, eso que propuso Feuerbach. Que solo las conductas que están registradas en un tipo penal o que han sido registradas por el legislador en un catálogo penal, en la ley penal como delito, solo esas podrán reconocerse como delito. Este es un efecto del principio de legalidad en el ámbito material. Vamos al ámbito formal. En el ámbito formal es precisamente ese límite que hemos dicho. ¿El límite a qué? El límite a perseguir. Por eso es que aparecen los delitos de acción pública y acción penal. Acción pública y acción privada. En los delitos de acción privada no tiene intervención el Estado. Ahí hay un límite. En los delitos de acción pública interviene el Estado, pero también hay un límite. Ahí se verifica esa relación entre el derecho penal material y formal. ¿Cuál es el límite? Que solo los delitos que están reconocidos sobre la base del principio de la legalidad material como delitos de acción pública, solo estos tienen que someterse a este procedimiento. Y dentro del procedimiento tiene que respetarse las reglas del debido proceso. Esto es un principio de formalidad del proceso, respetar esa ley. El imperio de la ley procesal, las formas procesales, los rituales procesales, algo de lo que establece el derecho procesal anglosajón, ese proceso que más o menos se dice que los procesos acusatorios, los más puros, es el inglés, estadounidense, canadiense, irlandés, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho anglosajón. Alguna vez hablamos también del due process of law, recuerdo, en este ámbito formal. En definitiva, esa es la razón del principio de legalidad en sus dos ámbitos. Ahora, voy a pasar a tratar rápidamente lo que es el tipo penal. Ahora me adentro ya directamente en la materia, el tipo penal. Bien, el tipo penal es una expresión que tiene un origen alemán, un origen italiano y también en el castellano. Bien, por tanto, entonces, el tipo penal es igual al pragma. Zaffaroni, tratadista argentino, es el que decía, el tipo penal, el delito, es un pragma conflictivo. ¿Ok? Vamos paso por paso, voy a ir explicando detenidamente. Este es uno de los temas un tanto complicados, pero muy apasionante. Por tanto, voy a tomarme el tiempo necesario para hacer una explicación minuciosa y que al final se logre entender el mensaje de este tema escogido para explicarlo ahora. Entonces partimos primero, ¿qué es el tipo penal? El tipo penal es la descripción que hace el legislador en cualquiera de los articulados del Código Penal que prohíben conductas. Cuando el legislador a su juicio, ¿verdad?, obviamente sujeto a un filtro democrático, decide que una conducta, ¿verdad?, que advierte un termómetro de política criminal o aspectos conductores de política criminal, le advierten al legislador que una conducta determinada, esta debe registrarse en un catálogo penal, porque esta conducta es la que realmente pone en tela de juicio la paz jurídica. Las normas, como lo decía Jacob Rousseau en el Contrato Social, o Thomas Hobbes en el Leviatán, estas normas creadas, esas normas que en el contrato social fueron creadas por el acuerdo de todos, lo que pretenden es la paz social. La paz social. Entonces, como dice Hegel también, lo dice Kant también en un momento, si hay una persona que se opone a ese ordenamiento jurídico, pues esa persona tiene que saber, sobre la base de una imposición, de una sanción, tiene que saber que tiene que respetarse ese orden jurídico, ¿verdad? Entonces, el tipo penal, cuando el legislador decide o entiende que esa conducta es una conducta que se opone a una paz jurídica, ¿verdad?, que genera inestabilidad jurídica en la sociedad, esa conducta que lesiona bienes jurídicos, en materia penal hay principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, esa conducta que se opone a esa paz jurídica es la que a juicio del legislador tiene que registrarse como un delito. ¿Y por qué? Porque a través del delito se va a tratar de restablecer la paz jurídica. Bueno, este es un tema que no quiero adentrarme, solo para que se entienda. Entonces el legislador decide que esta conducta debe registrarse como un delito. Entonces utiliza una descripción, hace una descripción. Vamos a suponer que está describiendo la conducta de muerte. Dice, está prohibido matar. Utiliza, el que matare a otro tiene una sanción de 20-25 años, por así decirlo.
ese texto que ustedes encuentran cuando abren el Código Penal y en el artículo X que describe el delito de homicidio, cuando dice que matar a otro tiene una pena de 25, ese es el texto legal, ese es el precepto legal, por tanto ahí está descrito el tipo penal. Entonces esa descripción de la conducta en abstracto que hace el legislador es el tipo penal. Ese tipo penal es el que estoy diciendo ahora, que obedece, tiene un antecedente, obedece a una expresión alemana, italiana, y también se reconoce en una expresión en el castellano. Entonces, el tipo penal es igual al pragma. El pragma tiene un origen en una expresión alemana que se llama el Tatbestand. El Tatbestand. Ese Tatbestand admite una doble acepción, es decir, una doble calificación. Ese Tatbestand se divide en el supuesto de hecho fáctico y en el supuesto de hecho jurídico. ¿Qué es el supuesto de hecho fáctico y qué es el supuesto de hecho jurídico? El supuesto de hecho fáctico es el que se verifica en el mundo real, es decir, mediante los movimientos corporales que realizamos los seres humanos para poder realizar nuestras conductas. Ese es el mundo fáctico, es decir, la realización de una conducta que no está sometida a ninguna valoración. Si estamos dentro del derecho, será una conducta que no está sometida a ninguna valoración normativa. Es una valoración. Esto es el supuesto de hecho fáctico, la descripción de la realización material de una conducta. Ese es el supuesto de hecho fáctico. En cambio, el supuesto de hecho jurídico es precisamente el tipo. El supuesto de hecho jurídico es esa descripción en abstracto que hace el legislador. Es un modelo en abstracto que utiliza el legislador para cotejar, para este juicio de subsunción que vamos a ver más adelante, ese proceso de adecuación valorativa del supuesto de hecho frente al tipo. Esto lo voy a analizar más adelante. Pero en definitiva el supuesto de hecho es esto, el supuesto de hecho jurídico es esto, es la descripción del tipo penal. El ejemplo para que se entienda la diferencia del supuesto de hecho jurídico y fáctico. Si decimos en un supuesto de hecho jurídico el delito de homicidio, me estoy remitiendo al tipo penal de homicidio porque hay una descripción de el que matare a otro, ¿verdad? ¿Y cómo diría entonces el supuesto de hecho fáctico? La acción de matar. Entonces la acción de matar es el supuesto de hecho fáctico y el delito de homicidio, el tipo de homicidio, ese es el supuesto de hecho jurídico. Voy a hacer uso de un ejemplo para que se entienda de mejor manera, un ejemplo que suelo utilizarlo cuando entro a tratar este tema. Vamos a suponer que tenemos por un lado a A que dispara a B. A dispara a B. El resultado es que B cae al piso muerto. Pregunta: ¿esto es igual a decir que A causó la muerte en B? ¿O esto es igual a decir que A es culpable de la muerte de B? Si yo estoy analizando el presupuesto fáctico, el supuesto fáctico, una relación fáctica, una descripción fáctica, lo acertado será decir que A causó la muerte en B. Pero si estoy frente a una valoración normativa, porque toda, para efectos de tipicidad, cuando se habla del juicio de subsunción del tipo, cuando se habla del proceso de adecuación valorativa del tipo penal, es un proceso de valoración que se hace de lo fáctico frente a lo jurídico. Se pretende subsumir. Noria Agudelo, un tratadista del derecho penal, muy reconocido, que ha venido acá varias veces y que la Fiscalía ha contado con él, tiene una obra muy, muy interesante en la que está relacionada al derecho penal, en la que él manifiesta, bueno, no necesariamente en esta obra, en varios artículos de él también se puede encontrar, cuando él dice, cuando hablamos de la subsunción del tipo, imaginamos el marco de una puerta, ¿verdad? Ese puede ser el supuesto de hecho jurídico. Y luego tenemos de otro lado la puerta, ese es el supuesto de hecho fáctico. ¿En qué consiste el juicio de subsunción? Consiste en que esta puerta debe adecuarse exactamente en ese marco, debe entrar directamente, encontrarse directamente en ese marco. Eso es el juicio de subsunción. Lo propio ocurre acá, lo fáctico, lo de hecho frente a lo jurídico.
¿verdad? De tal manera entonces que en esto consiste el juicio de subsunción. Entonces, en el ejemplo que se planteó, si se quiere analizar un supuesto de hecho fáctico, se dirá que A causó la muerte a B. En cambio, si quiero entrar directamente y hacer una valoración normativa, ¿verdad? Es decir, tratar de cotejar, subsumir con el supuesto de hecho jurídico, diré entonces que A, puedo decir, es posible que diga que A es culpable de la muerte de B. Es decir, estoy haciendo una valoración ya jurídica, estoy utilizando la palabra jurídica, la culpabilidad, para determinar que A causó jurídicamente la muerte y que es responsable penalmente. Ahora, claro, esta valoración normativa estará sujeto a un juicio de discusión respecto a la antifricidad, ver si hay causales de justificación o no, como la legítima defensa. Si hay una legítima defensa, diré que A no es culpable de la muerte de B, pero en todo caso estoy haciendo una valoración normativa. Bien, esta explicación entonces en cuanto al antecedente que tiene el pragma con el Tatbestand, un origen alemán. Luego, el tipo también tiene un origen o un reconocimiento en una expresión, en otra expresión similar en el italiano, que es el fat specie o fat, que significa igual, hace referencia al supuesto de hecho que hemos hablado. Luego ya en el castellano se reconoce ya como el tipo. Es decir, entonces, en resumen, en el castellano se reconoce a esa descripción que hace el legislador como un delito, de la conducta que se reconocerá como un delito, se reconoce el tipo penal. En el alemán se reconoce como el Tatbestand y en el italiano como el fat specie, fat. Repito, Zaffaroni, un tratadista muy reconocido, es el que ha sostenido que el delito es un pragma conflictivo. Pragma conflictivo.